Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos hablado que Dios es efectivamente un Dios de orden. Eso lo vemos en cada aspecto de la actividad de Dios a lo largo de la historia humana. Dios es fiel a su verdad y nos llama a ti y a mí a ser igualmente fieles a esa misma verdad. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Josué, capítulo 15. Hemos visto en las lecciones pasadas, después de varias victorias de los hijos de Israel sobre los habitantes de Canaán, que Dios está repartiendo la tierra y lo está haciendo tribu por tribu. Hay mucha sabiduría en este proceso de repartición y en el modo en el que Dios ha decidido distribuir la tierra prometida. En cierto sentido, la tierra está siendo repartida, como veremos otra vez, por sorteo. Pero no piensen que eso significa que es al azar o por suerte. No, en la Escritura, ese procedimiento de sorteo procura adoptar la voluntad de Dios y discernir la voluntad de Dios. Y hemos visto que la tierra, en el lado oriental del río Jordán, fue dada a los hijos de 2 tribus y media. Me refiero a la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Y veremos en las próximas lecciones que la otra media tribu de Efraín, y tanto Manasés como Efraín son parte de la tribu de José. Hay una referencia a eso. Hablaremos más del tema cuando sea más relevante. Pero en el pasaje de la lección de hoy, se habla de Judá. Hemos hablado de su líder, Caleb, y él volverá a aparecer en este capítulo hacia el final del estudio que haremos para esta lección. Comencemos. Josué, capítulo 15, verso 1. Y estamos hablando de la tribu de Judá y de la tierra que les será asignada a ellos. Verso 1. Y aconteció Jagoral, el sorteo. Y así es como esta tierra fue adjudicada por sorteo, según dice aquí, a la tribu. Y hay 2 palabras para tribu, Shevet, que es la que vimos antes, y también la palabra Maté, que es simplemente un sinónimo de tribu en hebreo. Y sucedió, o aconteció, el sorteo a la tribu de los hijos de Yehudá, o Judá, según sus familias. Y luego tenemos la frase El, Gebul, y Gebul es límite o frontera, hacia la frontera, y esto significa con respecto a la frontera. Vemos que los límites de la tierra que les toca bordeará lo que se conoce como, sigue leyendo el verso 1, donde dice Edom. Edom se refiere aquí a la tierra que le fue dada a la descendencia o a los hijos de Edom, un pueblo malvado. Y creo que no es por casualidad que el territorio de Judá y Edom estén uno junto al otro, porque Judá es la tribu mesiánica, es decir, que el Mesías viene de esa tribu. Y vemos esto, por ejemplo, en Ezequiel 35 y en Isaías 63, donde el Mesías, antes de establecer su reino, destruirá el monte de Esaú, o Edom, que es el monte Seir, para traer liberación a los hijos de Israel. Así que, con respecto a la frontera de Judá,
vemos que ésta bordea con Edom. Eso está en el desierto de Sin. Y esto es hacia el sur, en el extremo de lo que se conoce como Temán. Esta palabra la podemos traducir de dos maneras. En el extremo de la frontera que está más al sur, sabiendo que Temán puede entenderse también como otra palabra para sur. Así que estamos hablando del área que está más hacia el sur. O también esta palabra tiene que ver con una nación, Yemen. Temán en hebreo es Yemen. Y esa nación también está situada en esa área. Así que podemos mencionarla en ese sentido, pero la mejor manera es simplemente traducirla como el área que está más al sur de la tribu de Judá. Versículo 2. Y será para ellos, ¿para quiénes? Para los hijos de Judá, que la frontera del lado sur estará en el extremo. La frontera de ellos en esa área será el extremo del mar salado, Yam Hamelach, que es mejor conocido en español como el mar muerto, pero literalmente en la Biblia recibe el nombre de mar de la sal o mar salado, y va desde la bahía que mira hacia el sur, así que está hablando del extremo más al sur de la frontera, en el lado sur. Y también vemos que, además, tiene relación con el mar muerto. Verso 3. Y esta misma frontera sale hacia el sur. ¿Hasta dónde? Hasta la subida. Es un camino o una vía que sube a más altitud y luego dice Ak-Rabim, que es el nombre de un lugar. Si mal no recuerdo, Ak-Rab es un término que significa escorpión. Así que esta área se conoce como la subida del escorpión, que tiene su propio término en hebreo para todos esos nombres. Y pasa hasta Sin. Este es el desierto de Sin. Y sube desde el sur, una vez más, ¿hasta dónde? Hasta un lugar muy conocido, Cades Barnea. Algunos de estos lugares, como lo he dicho en las últimas lecciones, algunos de estos nombres ya los conocemos, pero este es el problema. Si abres un mapa bíblico o un atlas bíblico, encontrarás muchos de estos términos allí. Y es cierto que muchos de ellos son conocidos. Por ejemplo, sabemos dónde está el Yam Hamelach, el mar salado o el mar muerto. Y sabemos dónde están otros de esos lugares, pero no todos. Y solo se tienen teorías, suposiciones o estimaciones de dónde podrían estar. Pero no podemos tomar necesariamente lo que está escrito en esos mapas y en esos atlas bíblicos como un hecho. Dice, después de Cades Barnea, pasa ¿hasta dónde? Hasta Jezrón y sube a Adar y rodea lo que se conoce como Carca. ¿Dónde está este lugar? No lo sabemos con certeza en el día de hoy. Versículo 4. Y esta frontera continúa y pasa hacia Asmón y sale a... Y esto es importante. Dice Nahal Misraim, o el arroyo o el río de Egipto. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque esto se menciona, este mismo término Nahal Misraim se menciona con respecto a toda la tierra prometida, que Dios prometió a Abraham. Y por eso es muy importante. Así que aquí vemos que esa frontera se extiende, el territorio de Judá se extiende hasta ese río de Egipto. Y dice, y estas serán las salidas. Esto significa el límite de algo. Estos son los límites de la frontera. ¿La frontera de qué? La frontera que va hacia el lado occidental, o sea, hacia el occidente. Yamá significa hacia el mar. Y luego dice,
al final del verso 4. Y esto será para ustedes la frontera del sur. Así que muestra la frontera hacia el oeste, pero esta es la frontera del sur conforme se extiende hacia el oeste. Tienes una frontera que va y se mueve en una dirección y llega a un punto final. Esto es lo que se menciona al final del verso 4, la ubicación de esa frontera del oeste. Pero esto tiene que ver con la frontera del lado sur, tanto el lado oriental como el lado occidental de la frontera del sur. Verso 5. Y la frontera al este, y esto significa al este hacia el mar. ¿Qué mar? Dice Yam Hamelach, el mar salado, hasta la desembocadura del Jordán, del río Jordán. Así que vuelve a subir y muestra que, de nuevo, la frontera oriental va a lo largo de esta vía que sube hacia el mar muerto, que aquí se llama el mar salado, y pasa por allí. Y el mar salado está conectado, ¿qué lo alimenta? El río Jordán. Así que todo esto son hechos históricos y no debería sorprendernos que así sea, porque está en la Escritura. Verso 6. Y la frontera sube, ¿a dónde? A Bet Joglá. Sube a la casa de Joglá. Y pasa desde el norte a la casa Bet Ja-Arba. Y esta es una ubicación conocida en ese tiempo que estaba en la llanura del desierto. Usualmente el término Arba significa una planicie, como un valle, pero es un área larga que se extiende y forma parte de un desierto. Así que pasa desde el norte a Bet Arba y sube la frontera. ¿A dónde? A Eben Bohan. Y aquí es donde su ubicación era conocida como la piedra de Bohan, hijo de Rubén. Así que hay ciertos individuos que habitaban en el área. Y dice, este lugar, Eben Bohan, es a donde esta frontera llega. Verso 7. Y la frontera sube, ¿hacia dónde? Sube a Debir, en el valle de Acor. Y al norte, gira hacia Gilgal, que está enfrente de Maale Adumim. Actualmente, en Israel hay una ciudad conocida como Maale Adumim. Y aquí vemos que hay una subida. Si te diriges a este lugar que se menciona aquí, en Gilgal, hay una vía para subir a Adumim. Maale Adumim, la subida de Adumim. Existe una vía que viene desde este lugar, Gilgal. Así que históricamente sabemos dónde está Adumim. Sabemos que hay una vía que sube hasta allí desde Gilgal. Así que todo esto es verificable, que viene desde el sur del Nahal. Y es que en esa área hay un lecho de río seco. En temporada de lluvia se llena y las personas hablan de caminar desde Jericó a Jerusalén a través del Nahal, a través del Vadi, que es este lecho de río vacío por el cual las personas pueden caminar. Y la frontera pasa hasta Me Ain Shemesh. Ese es el nombre de un área hacia las aguas de Ain Shemesh. Ain es otra palabra para pozo o fuente. Seguimos leyendo al final del verso 7, donde dice, y estas serán sus salidas hacia En Rogel. Con respecto a lo que estamos hablando, de esta frontera oriental de la tribu de Judá, desde el lado sur vemos que estas son las salidas. Estos son los puntos que uno debe conocer para entender por dónde pasa la frontera. Verso 8. Y la frontera sube por el valle de Ben Hinnom. El área de Ben Hinnom también es conocida y hay un valle allí, y este valle está muy cerca de Jerusalén. Y eso no debería sorprendernos. Estamos hablando de la tribu de Judá, y Jerusalén pertenece a Judá.
así que no debería sorprendernos. Noten lo que dice. La frontera sube por el valle de Ben Hinnom hacia el hombro. Esto significa hacia el lado de ¿qué? Ha-Yibusí, de los jebuseos. ¿Quiénes gobernaron a Jerusalén antiguamente? Los jebuseos, Ha-Yibusí. Y desde el sur, mirando a esta ubicación desde el sur, veamos lo que dice. Esta es Jerusalén. Aquí vemos otra vez que todo esto tiene sentido cuando encuentras los términos que son conocidos. Siempre aparece un término que nos muestra que esto es preciso, creíble. Y la frontera sube a Rosh Hahar, la cima del monte, que está enfrente de Gehinom, hacia el occidente. Es decir, hacia el mar grande, el mar Mediterráneo, que está al extremo de otro lugar, Emek Refaim. Ese es un valle, y hay una calle en Jerusalén, al oeste de Jerusalén, que tiene justamente ese nombre, Rahov Emek Refaim. Así que todos estos son lugares conocidos, y dice aquí que esto es al norte, ¿de qué? De lo que hemos venido hablando. Pasemos ahora al verso 9. Y rodea la frontera desde la cima del monte hasta la fuente Me Neftoach. ¿Dónde está eso? Es simplemente un nombre. No sabemos con certeza cuál es la ubicación. Dice desde la fuente de las aguas de Neftoach y sale a las ciudades del monte de Efrón. Y rodea la frontera de Baalá, o hacia Baal, que es, y sabemos dónde queda esto, Kiriat Yearim. Esto también se ubica al oeste de Jerusalén. Así que todo esto tiene sentido. Todo esto que hemos leído se encuentra respaldado en la palabra de Dios. Verso 10. Ahora bien, la calle que mencioné, Emek Refaim, en realidad está hacia el sur, y por eso se habla de la frontera sur, cuando se menciona que al norte, desde esa área que habíamos mencionado antes, de Ben Hinnom, es al norte desde ese lugar, pero está situado al sur de Jerusalén. Continuemos con el verso 10. Y la frontera rodea desde Baalá, al oeste, hasta el monte Seir, y pasa a las laderas del monte de Yearim desde el norte. Y en esa ubicación hay un lugar llamado Jesalón, y baja hacia Bet Shemesh, un lugar conocido hoy, Bet Shemesh, y pasa hacia el sur, a un lugar llamado Timna, que está al sur de esa área. Y por cierto, estamos describiendo una extensión de tierra de grandes dimensiones. Verso 11. Y la frontera sale hacia el lado de Ecrón, hacia el norte. Y la frontera rodeaba, ¿qué frontera? Bueno, la frontera del territorio asignado a Judá. Y uno de los lugares clave es uno que está hacia Sicrón, y luego pasa desde el monte de Baalá y sale hacia Yavneel. Y estas son las salidas de la frontera. Estos lugares clave hacia el mar, al oeste. Verso 12. Y la frontera, y esto es en el occidente, el mar, la frontera del mar hacia el oeste, ¿de qué mar estamos hablando? Hagadol. Este es el mar Mediterráneo. Esta frontera es de los hijos de Judá, rodeando para sus familias, es decir, abarcando todas sus familias. Verso 13. En unos minutos vamos a concluir la lección, pero quiero que vean que en esta última parte, una vez más, Caleb es enfatizado. Verso 13.
Y a Caleb, hijo de Jefone, le fue dada una porción en medio de la tribu de los hijos de Judá. Hablamos sobre esto en la lección pasada. Dice aquí: esto fue hecho delante de la boca del Señor a Josué. Es decir, que Dios estuvo de acuerdo. Y esta es la tierra, dice, es la ciudad identificada específicamente como Hebrón, que en un tiempo fue conocida como Kiriat Arba, como lo vimos en la lección pasada, y aprendimos que Arba no es el número 4, sino que era el nombre de un hombre que era un gigante. Así que Josué oyó que el Señor estuvo de acuerdo en que Caleb, por causa de su fidelidad, su fe, su valentía, su confianza, su coraje, recibiera Hebrón como parte de su herencia personal. Y se llama Kiriat Arba porque él, Arba, era el padre del gigante, es decir, de los gigantes, quienes residían en la ciudad de Hebrón. Verso 14. Y él expulsó de allí. ¿Quién los expulsó? Caleb. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos del gigante. Eran 3 hijos. El primero se llamaba Sesai, el segundo Ahimán y el tercero Talmai. Estos son los hijos del gigante. Ahora vamos al versículo 15. Y subió de allí hacia la residencia de Debir. Y el nombre de Debir anteriormente era Kiriat Sefer, y actualmente hay una ciudad llamada por ese nombre, Kiriat Sefer. Verso 16. Y Caleb dijo: para atacar a Kiriat Sefer y tomarla. Esta es la orden que él dio. Y dice: y yo daré a él Acsa. ¿Quién es Acsa? La hija de Caleb. Mi hija, dice él, por esposa. Así que está diciendo: al que tome esta ciudad, Kiriat Sefer, le será dada mi hija Acsa por esposa. Verso 17. Y alguien, ¿cómo se llamaba? Otoniel, la tomó. ¿Y quién es Otoniel? El hijo de Cenaz, el hermano de Caleb. Así que era su primo. Era el hijo de su hermano. Este era Otoniel, su padre era Cenaz, quien era el hermano de Caleb. A él le fue dada Acsa, su hija, por esposa. Verso 18. Y aconteció que cuando él vino a ella, que ella lo persuadió, es decir, lo animó, a pedir de su padre un campo. Y ella se bajó de su asno. Ella le dijo: deberíamos pedir eso. Y ella fue y lo pidió, pero si miras el texto, dice que ella lo animó. Esta palabra significa básicamente persuadir a alguien. Ella lo persuadió a pedirle eso a su padre, pero la implicación es que ella quería su aprobación antes de hacerlo. Así que ella se bajó del asno y él le dijo, ¿quién está hablando? Caleb, su padre. Él le dijo, Mahlach, ¿qué es para ti? Es decir, ¿cuál es tu petición? Último verso, verso 19. Y ella dijo, dame una bendición. Esto es interesante. Este es un verso que nos enseña que el agua a menudo es considerada como una bendición en las Escrituras. Ella dice, dame una bendición, porque tierra del sur me has dado. Y ahora que me sean dadas fuentes de aguas. Ella hizo esa petición. Y noten lo que él hizo. Mira al final del verso 19. Y le dio a ella, este es Caleb, él le dio a ella las fuentes de arriba y también las fuentes de abajo. Lo que hemos visto es una descripción de la frontera del territorio de Judá.
En la próxima lección seguiremos estudiando el capítulo 15 y eso se volverá más específico y más detallado. Como dije, Dios es un Dios de orden. Y todo lo que Él está describiendo aquí, podemos ver que está respaldado por los conocimientos que tenemos de la arqueología. Estos lugares que ya conocemos han sido descubiertos. Están en las ubicaciones correctas que concuerdan con lo que se dice aquí. ¿Sabemos la ubicación de todos los lugares? No, pero si lo supiéramos, ellos concordarían perfectamente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Bueno, cierro con eso hasta la próxima lección, donde cubriremos la segunda mitad del capítulo 15 de Josué. Hasta entonces, Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.